Muy bien, empecemos el repaso entonces. La primera pregunta dice, paciente de 25 años, muy bien, 9 semanas de amenorrea, perfecto, dolor en hipogastrio de intensidad severa, con ginecorragia, al examen clínico se constata la ginecorragia y dolor a la palpación en fondo de saco vaginal posterior, se refiere al saco de Douglas. El diagnóstico más probable es, muy bien, entonces analicemos un poco la pregunta, se refiere al capítulo de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, muy bien. Hay retraso menstrual, hay dolor intenso, dice, ¿no? Y hay sangrado vaginal, ¿no? Entonces, con eso nos quedaríamos con el tema del aborto incompleto, el embarazo ectópico, para ver, y nada más. Pero hay un detalle más, dice, ¿no? Hay dolor a la palpación en fondo de saco. Para que haya dolor a la palpación en fondo de saco quiere decir que debe haber estado ocupado con algo que irrita el saco, fondo de saco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué puede irritar? Generalmente el sangrado interno, ¿estamos de acuerdo? Entonces el diagnóstico acá es embarazo ectópico. Muy bien. ¿Por qué no quiste ovárico a pedículo torcido? No produce ginecorragia. Puede haber dolor intenso, severo en el quiste, pero no produce ginecorragia. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Puede haber dolor en flanco asociado a una actividad intensa, por ejemplo, que esté haciendo aeróbicos, saltando, corriendo, no sé si me dejan entender. Le da oportunidad al quiste a torcerse sobre su pedículo, no sé si comprenden el tema, ¿no? Muy bien. El aborto incompleto podría ser, tiene retraso, tiene dolor, tiene sangrado, pero no hay dolor en fondo saco posterior, no tendría por qué haber, ¿entiendes? Porque el sangrado, la eliminación del contenido es de la parte externa, ¿comprende? Ovario poliquístico para nada, en lo más mínimo, ¿ya? Simplemente es un tema no es parte del cuadro clínico el dolor en el ovario poliquístico. Folículo ovárico roto, sí, pero para que haya folículo ovárico roto más ahí tiene que haber un tema de ovulación. Entonces me hubieran dicho ovulación, perdón, fecha última regla hace 15 días, por ejemplo, ¿no? Y no hubiera habido el tema del retraso, ¿no? Entonces, quien cumple todas las condiciones que presenta el problema, que es amenorrea, dolor, sangrado y dolor en fosa al examen clínico, es el embarazo ectópico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la clave, la 1 el procedimiento ideal, la palabra ideal, ¿no? O sea, lo que uno desearía tener o elemento contar para diagnosticar el embarazo ectópico es, ¿no? Es visualización directa, ¿no? De la masa tumoral, que puede ser tubárica, puede ser cornual, puede ser abdominal, vía laparoscópica, es lo ideal, ¿no? La determinación de la beta HCG para diagnóstico no es, o sea, no es lo ideal, pero te ayuda. ¿En qué casos? En pacientes que son hemodinámicamente estables, o sea, pacientes que no tienen problema de taquicardia, hipotensión, dolor, sangrado, no tienen nada de eso, y ahí la duda, sospecha, tú puedes pedir un control de 48 horas. ¿Cómo se comporta la beta HCG en un embarazo normal, eutópico? Entre 66% y 100%, duplica en 48 horas, ¿no? Hasta la octava, 10ª semana. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muy bien. La ecografía te ayudaría si tú tuvieras el saco gestacional con embrión, ¿estamos de acuerdo? Y latidos fuera de la cavidad uterina. Pero en realidad solamente el 5% se puede lograr eso, el resto no. ¿Me dejo entender? ¿Qué es la culdocentesis? Muy bien, pacientes ponen su espéculo, levantas el cuello, ves el fondo de saco y agarras una jeringuita con aguja y aspiras. Y sangrado, pero no es patognomónico el embarazo ectópico, puede ser también el quiste folicular roto, ¿comprendes? De todo aquel que produce tipo de sangrado. Muy bien. Legrado uterino, también yo tendría el diagnóstico siempre y cuando a una paciente estable le hago un legradito, pero la patología me va a demorar mínimo 3 días. ¿Y qué saldría si fuera un embarazo ectópico en la patología de un legrado uterino? Fenómeno de Arias Estela, así se llama, fenómeno de Arias Estela. ¿Muy bien? Sí, sí, exactamente. Y de ahí viene la visualización directa, que es la laparoscopía. ¿Correcto? Muy bien. Clave E. Miren, dice, el diagnóstico diferencial de embarazo ectópico no se puede plantear con
Te dan 5 alternativas, una bajo ningún punto entra en el diagnóstico de embarazo ectópico. ¿Entiendes? Entonces, yo planteo la solución de la siguiente forma. Embarazo ectópico produce dolor súbito agudo, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles te pueden presentar dolor súbito agudo con sangrado o con, más que todo entre dolor y sangrado? Aborto incompleto, ¿puede haber dolor súbito y sangrado? Sí, sí puede haber. Muy bien, así tendré el diagnóstico. Una salpingitis aguda también, ¿estamos de acuerdo? Una apendicitis también, ¿no? Entre súbito y agudo, no súbito de inicio reciente y violento, y agudo que va en un corto periodo de tiempo, 1 o 2 días, ¿estamos de acuerdo? A eso me refiero. Quiste ovario accidentado, que es apedículo torcido, o quiste o folículo roto, también, ¿estamos de acuerdo? Digo, la endometriosis te va a producir un dolor agudo, no, ya es de larga data, tienes que tener historia previa de dolores anteriores, ¿no? ¿Comprende? Entonces, en el diagnóstico diferencial, muy poco probable que entre el diagnóstico de endometriosis, de quiste endometriósico o algo por decir. ¿Me dejo entender? D. La salpingostomía lineal es el tratamiento ideal, vuelta, de embarazo tubario no accidentado, no roto, en una mujer que, ya les digo, ahí tienes tienes distintas opciones terapéuticas para el manejo del embarazo ectópico. Va a depender de la edad de la paciente, del nivel de paridad y la condición clínica de la paciente, que es importante, lo más importante inclusive para tomar una decisión. Si tú tienes una paciente hemodinámicamente inestable, hipotensa, taquicárdica, ¿no? Inclusive con compromiso sensorio, tú entras a hacer una corrección quirúrgica. ¿Estamos de acuerdo? Lo más probable es que esa paciente ya tenga un embarazo roto, ¿entiendes? Entonces, de acuerdo a la condición, puedes hacer una salpingectomía, una cuarnectomía, de acuerdo a lo donde esté ubicado. No sé si me dejo entender. Ahí no hay cosa que pensarlo. ¿Estamos de acuerdo? Si entras ya con un diagnóstico establecido de embarazo ectópico y ves que no está roto y la paciente está estable y es una mujer joven que no tiene hijos, ¿qué opciones le ofreces? La salpingostomía, justamente, ¿no? Que es simplemente hacer una incisión sobre la trompa, ¿estamos de acuerdo? Y sacar el tejido trofoblástico y después tratar de cauterizar, ¿me dejo entender? ¿Y para qué haces eso? Para conservar la trompa, justamente con el deseo de tener una opción más de fertilidad, ¿no estamos de acuerdo? Entonces son para pacientes que reúnen condiciones de estabilidad hemodinámica y que desean conservar su fertilidad, ¿me dejo entender? La clave A. Miren estas 5 alternativas y lean la pregunta. El factor de riesgo más importante para desarrollar embarazo ectópico es, no he dicho el más frecuente, sino el más importante, el que tiene mayor riesgo relativo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una paciente que tiene un factor de riesgo, 10 pacientes de ese tipo y una me hace ectópico. Pero yo tengo una paciente con este factor de riesgo y lo más probable es que esa paciente me haga ectópico, solamente por ese factor de riesgo, nada más, pero tiene alto riesgo relativo. ¿Cuál es? Embarazo ectópico previo, no, les explico. Sí es un factor de riesgo, pero el 33% solamente puede hacer un ectópico en el lado contralateral. Me refiero, de 3 mujeres que hacen ectópico, una te puede hacer un ectópico contralateral, 33%. Muy bien. Muy bien. El uso de DIU es mínimo, tendría que estar mal insertado, no sé si me dejo entender, para que tú hagas una ectopía, un ectópico. Pero también es un factor de riesgo. Exposición intrauterina al dietilbitisterol, sí, es un antiguo elemento que se utilizaba y sí había bastante asociación ectópico. En realidad el que tiene mayor riesgo relativo, dicen que hasta por 10 es el de tener cirugía tubárica previa, ¿no? Entonces, por ejemplo, paciente que ha sido ligada, ¿no? Un BTB, un bloqueo tubárico bilateral, ¿no? Y al tiempo se arrepiente porque tiene nueva pareja, la pareja no tiene hijo y quiere tener un hijo con ella. Pasa eso, por si acaso. Entonces le hacen una cirugía de recanalización tubaria, le llaman eso, ¿entiendes? Esa paciente tiene un 50 hasta 100% de presentar vuelta un ectópico en el siguiente embarazo. No sé si me dejo entender. Es alto la posibilidad. Solamente por ese detalle, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces la clave es la A. A ver, en relación a la mola completa es cierto, excepto, o sea, ¿cuál es lo falso? Te pregunto. La mola puede ser parcial o completa. La parcial tiene partes fetales. La completa no tiene partes fetales, solo tejido trofoblástico. Entonces esa premisa sí es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Tiene patrón diploideo? Sí, pero es distinto al patrón diploideo de la fecundación normal. Lo que se logra es un óvulo güero sin carga cromosomial vacío, fecundado por un espermatozoide que puede ser 23X o 23Y, pero es origen paterno. ¿Estamos de acuerdo? Ahí la respuesta es C. Perdón, la clave C te dice que es verdadera.
Entonces, ese huevo 0 más 23 son 23, pero lo que hace es duplicar su carga genética después de fecundar el huevo vacío. ¿Estamos de acuerdo? Te sale 46X o 46YY. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿les quedó claro? Perfecto. Entonces, ¿tiene platón diploideo? Sí. ¿Es de origen paterno? Claro. Es el que fecunda, es la parte paterna. El huevo es vacío. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En la mola completa, una característica clínica es que el útero está aumentado de tamaño en relación al tiempo de amenorrea. Tiene 10 semanas de amenorrea, pero parece un útero de 14, 15 semanas de amenorrea. No sé si me dejo entender. Esa es la discordancia, útero, altura uterina con el tiempo de amenorrea, así es. Y está asociado frecuentemente, 25 o 30%, al quiste tecaluteínico, con cierta frecuencia. Entonces la clave es falsa. Rara asociación, dice. No, al contrario, es alta frecuencia. La E. ¿Les quedó claro? Muy bien. Eso es como para refrescar conocimientos. Ahora, la enfermedad trofoblástica gestacional, el complejo enfermedad trofoblástica gestacional tiene 3 tipos, ¿no? Mola invasiva y neoplasia trofoblástica gestacional. Dentro de la neoplasia trofoblástica gestacional tienes el coriocarcinoma y el tumor de citoplacentario. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿no? Entonces, hablamos un poco del tumor de citoplacentario. ¿Es la forma más rara de enfermedad trofoblástica gestacional? Sí, es cierto, es la forma más rara. Tiene una particularidad que es quimioresistente, es difícil de tratar por quimioterapia. Lo ideal es hacer la histerectomía, ¿estamos de acuerdo? Y ojalá no haya metástasis, porque es quimioresistente. ¿Tiende a confinarse al útero y presentar metástasis tardía? Sí, esa es la ventaja, esa es la particularidad. Dios gracias tiene esa característica. Y su marcador, a diferencia del coriocarcinoma, de la mola parcial o de la mola invasiva, no es tanto de la beta-HCG. Esa casi no está ni aumentada, está dentro, ¿no? Al tiempo de amenorrea. Generalmente el que se aumenta mayormente acá es el lactógeno placentario. Entonces la clave es, presenta niveles altos de gonadotropina coriónica. No, ese es falso. Esa es la característica principal. La respuesta es la E. A ver, veamos este casito, analícenlo 30 segundos, revisen bien detalle por detalle. O sea, lo que yo les recomiendo en una pregunta que les hagan es ver, si es cortita, vean las palabras por palabras que algo le está tratando de traducir. No sé si me dejo entender. Paciente de 26 años, 12 semanas de amenorrea, acude porque presenta sangrado por vía vaginal en regular cantidad, al tacto vaginal es útero de 13 centímetros, de consistencia aumentada, orificios cervicales, el óseo está abierto, hay anemia. Y miren la beta-HCG, ¿cuánto tiene? 500.000, es altísima, ¿no? Y refiere que hace 3 meses tuvo un aborto incompleto, ¿entiendes? Si yo no les diera la HCG, ¿qué dirían de este diagnóstico? Pues probablemente es un aborto incompleto, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia entre la mola y el coriocarcinoma desde el punto de vista clínico? Que la mola se presenta con útero recontra aumentado de tamaño para el tiempo de amenorrea. En cambio, en el coriocarcinoma no hay mucha diferencia. ¿Me dejo entender? No hay una diferencia significativa. 2. ¿Qué se dan cuenta en el coriocarcinoma? Que la beta-HCG está por encima de 100.000 unidades mililitros. ¿Me dejo entender? Y se presenta clínicamente como un aborto incompleto. ¿Entiendes? Entonces, puede ser una mola completa, poco probable por el tamaño uterino y poco probable por la cantidad de beta-HCG. ¿Entiendes? No. Una mola parcial en ningún momento mencionan partes fetales, así que no se hagan problemas, trabajen con lo que les da el enunciado, a eso me doy cuenta, entonces no entra. Un aborto incompleto podría ser sangrado, útero aumentado de tamaño, OSI, pero que le vuelvo a repetir, la beta-HCG es elevadísima y eso es incompatible con generalmente con un aborto incompleto. El aborto incompleto generalmente va con beta-HCG disminuida, baja, ¿entienden? Muy bien. Aborto diferido, no tendría por qué haber OSI, no sé si me dejo entender, abierto. El aborto diferido simplemente es un embrión o feto de inicio temprano, sin actividad cardíaca, ya que tiene mucho tiempo dentro de la cavidad uterina, ¿sí o no? Y no va con estos niveles de HCG, ese es el otro. Diagnóstico, coriocarcinoma. ¿Les quedó claro? Muy bien. Entonces, la 8 es la C. Par de preguntitas, la 9 y la 10 en relación a hiperemesis gravídica. No creo que más allá le pregunten si es que le tocan el tema. Muy bien. Dice, son elementos a considerar al momento son elementos a evaluar, debe ser al momento de considerar hiperemesis gravídica, excepto, o sea, ¿cuál es lo falso?
¿Qué hablamos de hiperemesis gravídica? Hablamos de náuseas, vómitos incoercibles, muchas veces refractarios a tratamientos convencionales, ¿no? En algunos casos, muy pocos, hay trastornos hidroelectrolíticos que requieren hospitalización y administración parenteral de justamente esta reposición de estos elementos. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿la A es correcta? Sí, ¿ya? Ahora, es tanto las náuseas y los vómitos que la paciente es como si estuviera en ayuno prolongado y va a presentarse tosis, sí, sí es cierto. B es correcto, perfecto, ¿no? ¿Puede haber alteraciones hidroelectrolíticas? Sí. ¿De qué tipo? La más frecuente, en los casos severos. Alcalosis metabólica, acuérdense eso, alcalosis metabólica, ¿ya? Muy bien, perfecto. ¿Y tiene que haber pérdida ponderal mayor del 5% del peso pregestacional? Sí, perfecto. Un alto porcentaje de estos requieren, al contrario, un bajo porcentaje requieren de terapia de reposición hidroelectrolítica parenteral. Aparte de la reposición, viene el reposo gástrico, los antiácidos por vía sistémica pueden ser, no hay problema. Y el antiemético. Y esa es la siguiente pregunta, la 10. Son fármacos utilizados para tratar las náuseas y vómitos de hiperemesis gravídica excepto, ¿no? Hay los de categoría, ahí tienes que distinguir dos cosas. Uno, la efectividad del fármaco, y dos, la seguridad en la gestación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá el que está proscrito en la gestación es la cisaprida. ¿Estamos de acuerdo? Es categoría C de en el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no entraría, esa es la respuesta. Pero yo les hago otra pregunta. ¿Cuál es el de elección? El que ha demostrado mayor eficacia de los cuatro. Fuera de la cisaprida, que ya está, es la respuesta, dicho sea. ¿Cuál? No, la metoclopramida es seguro, es categoría B en el embarazo, pero entre la metoclopramida la que tiene mayor eficacia es la piridoxina, es de primera elección. La metoclopramida es de segunda línea, muy bien, ¿no? Sino que en nuestro medio más usamos la metoclopramida porque es el que tenemos más fácil acceso. ¿Estamos de acuerdo? O lo podemos usar combinado. No sé si me dejo entender, no hay problema si lo pueden manejar combinado, ¿no? El ondansetron y la doxilamina son antieméticos, pero que no muchos se usan en el Perú. Están en la bibliografía europeas, americanas, pero tengo que considerarlo al momento del arsenal terapéutico, ¿no? Sobre todo para fines de examen, ¿ya? Entonces acá la respuesta es la cisaprida. Categoría C no va. Piridoxina, primera elección, metoclopramida. No se olviden Gravol, del dimetrinato, que no está acá. Y el ondansetron y la doxilamina, que es para confundirlos, pero que sí son de usados, ¿no? A ver, sí es una pregunta interesante. Simplemente ubíquense, ¿no? Durante el trabajo de parto, durante el trato vaginal de una paciente en trabajo de parto, se palpa la fontanela anterior, la fontanela anterior en relación al hueso ilíaco izquierdo anterior. ¿Cuál es la variedad de presentación? Fácil. En primer lugar, ¿qué utilizo yo? ¿Cuál es el patrón de la cabeza fetal de referencia para evaluar variedad? ¿Fontanela anterior o posterior? Posterior, muy bien. Muy bien. Entonces, ubiquémonos en el cuadro. Donde está el I es del lado derecho, el 11, perdón, es el lado derecho y acá es el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Acá sería la parte anterior y acá sería la parte posterior. ¿Estamos de acuerdo? Me dice que mi fontanela anterior está acá, en esta zona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la fontanela posterior? Se contrapone. Estaría acá, más o menos, en donde está M y C. ¿Estamos de acuerdo? Y M y C, ¿qué sería? Es derecha y es posterior. Entonces sería un excipito ilíaca derecha posterior. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la respuesta. Muy bien. Esa es una forma de evaluar. La otra forma de evaluar variedad de presentación es la siguiente. La pelvis lo consideran simplemente como un reloj. Sería 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me dejo entender? Muy bien. Y ven la orientación de la fontanela posterior en relación a las agujas del reloj. Si estuviera la fontanela posterior acá sería occipito 3. Así les puede venir en el examen también, si ha venido. Occipito 3, ¿estamos de acuerdo? Si la fontanela posterior está acá, es occipito 9. Y si está acá, occipito 6. Si la fontanela anterior está acá, ¿dónde estaría la posterior? Para este lado, ¿no? Sería occipito 9, acuérdense. La que manda es la fontanela posterior. Esta es una muy buena pregunta. Y eso implica que ya han revisado el cuadro de la OMS en cuanto a estadificación de riesgo de la enfermedad trofoblástica gestacional, las de bajo y alto riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Y ciertas características le asignan un puntaje. Y acá va la siguiente. En relación a la enfermedad trofoblástica gestacional maligna, el antecedente de qué tipo de gestación previa empeora el pronóstico. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una paciente que le diagnosticas coriocarcinoma, ¿entiendes? Y tú empiezas a hacerle sus antecedentes obstétricos de importancia y te dices, ¿sabe qué, doctor? Yo hace 6 meses tuve un aborto. Ah, ya. No, doctor, yo hace 6 meses tuve una mola. Doctor, hace 6 meses yo tuve un parto normal.
De esos tres, ¿cuál es el que tiene peor pronóstico para el cholangiocarcinoma actual? ¿Cuál es el que empeora el pronóstico? No. Embarazo normal. Ya, muy bien. Que hayas tenido un embarazo normal a término en la gestación anterior previa a tu mola, a tu cholangiocarcinoma, es el que te empeora el diagnóstico. ¿Entiendes? ¿Ya? ¿Ah? Ya, mira, no hay una demostración biológica. La explicación simplemente sería que teóricamente había tejido sano. Teóricamente, no estamos de acuerdo. Y probablemente ahí haya presentación anómala previa a esa gestación dentro de un embarazo normal y sería más vascularizado con mayor capacidad metastásica. Nada más. Ahora, lo que han hecho, ¿por qué le asignan esa puntuación? Por seguimientos, ¿no? Ese tipo de pacientes que han tenido embarazo normal previo comparados con los que no han tenido, son más resistentes al tratamiento. Muy bien. Siguiente, next, 13. Muy bien. La 13 va en relación al capítulo que les han hecho pruebas de screening de neoploidías en el primer trimestre. Seguro les han hecho ese capítulo en algún momento. ¿Y por qué? Porque es la moda ahora, pero ¿no? Doppler, marcadores de neoploidía, medicina, morfología fetal. Tienen que saber eso. De todas maneras, si no van a entrar en desventaja con los otros colegas. Muy bien. Entonces, hay un screening que se llama screening triple del primer trimestre. Incluye un marcador ecográfico y 2 bioquímicos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Un marcador ecográfico y 2 bioquímicos. ¿Estamos de acuerdo? No les voy a decir marcador ecográfico porque esa es la siguiente pregunta. Pero les voy a decir cuáles son los 2 bioquímicos. Y ustedes tienen que responder. Acá está, tienen que decirme cuáles son. Muy bien, sí, perfecto. Es la fracción, acuérdense, fracción libre, tiene que decir así, fracción libre de la beta-HCG. Está aumentada en comparación al grupo control en la edad gestacional. Muy bien. Y se hace entre las 11 semanas y la semana 13 con 6 días. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y la otra es la proteína A asociada a la gestación, el PAPA. ¿Entiendes? Está disminuida con respecto al grupo control. Muy bien. Tienen esos dos marcadores de tipo bioquímico. Pregunta 14. ¿Cuál completaría la prueba de cribaje de la neoploidía en el primer trimestre? Muy bien. ¿Cuál sería? Obviamente tiene que estar la fracción libre y el PAP. ¿Está bien? La B o no, es la translucencia nucal la que tiene mayor presencia. La C, ¿entiendes? Entonces el esquema triple es translucencia nucal, fracción libre beta-HCG y PAPA. ¿Entiendes? Ese es el esquema triple. ¿Estamos de acuerdo? La C. Muy bien. ¿El hueso nasal es un marcador ecográfico de aneuploidía? Sí, pero no es el más importante. El más importante, el que tiene mayor peso, es la translucencia nucal. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Y justamente los que no es marcador ecográfico para aneuploidía del primer trimestre. No es marcador ecográfico. No es, no. No es. De los 5, 4 son y uno no es. Entonces, la translucencia nucal sí va. Hueso nasal también. Tiene que estar presente para que no sea marcador. Si está ausente, tiene altas probabilidades de que sea una neoploidía, ¿no? Pero para evaluar la translucencia del hueso nasal hay características de posición fetal, por si acaso no es que se le ocurra, ¿no? Que a mí me parece, no, tienes que cumplir ciertas características, que a este caso no viene mucho la idea de detallar, pero es un tema ya más de especialidad. Viene después el ductus venoso, que es importante, y la velocidad de escupida. El pliegue nucal sí es marcador de aneuploidía, pero no es del primer trimestre, sino del segundo trimestre. Y miren, y lo he puesto a propósito, porque tiene translucencia nucal y pliegue nucal, entonces uno diría son sinónimos, no son sinónimos. Este tiene el nombre en el primer trimestre y este es el nombre que se le da en el segundo trimestre. ¿Les quedó claro? Acá la respuesta es la D, pliegue nucal. Muy bien. Otro elemento importante dentro de la evaluación obstétrica es las pruebas de bienestar fetal, ¿sí o no? Entonces, cuando uno evalúa pruebas de bienestar fetal, ¿qué tiene? Las pruebas de bienestar fetal anteparto, o sea, antes del trabajo de parto, y las pruebas de bienestar fetal en el intraparto. En el anteparto, ¿cuál es la básica? Primero, la clínica. Señora, ¿cómo se mueve su bebito? Explíqueme. Muy bien, doctor, mi bebé se mueve 1 por hora o en 12 horas le siento 10 movimientos. ¿Cómo se llama la evaluación de los movimientos fetales de 10 movimientos en 12 horas? Se llama la prueba o la regla de Cardiff. En 12 horas tiene que más o menos 10 movimientos. ¿Estamos de acuerdo? La prueba de Cardiff. Ese es uno, muy bien. De ahí tengo la cardiotocografía, el test no estresante, el NST. ¿Y cómo se informa un NST? Como reactivo o no reactivo, así se informa, nada más. Eso de que puntuación 8/10, no, en el NST es reactivo y no reactivo. ¿Cuándo se dice que es reactivo? Que cuando el fetito se mueve, justo en ese momento, en el momento de que realiza su movimiento, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es 15 por 15? 15 latidos durante 15 segundos, de ahí se normaliza, ¿entiendes? Muy bien, perfecto. Esa es la
reactividad cardíaca, muy bien. 2. El otro elemento es la perfil biofísico, y el perfil biofísico tiene 5 elementos, muy bien. 4 ecográficos y 1 cardiotacográfico, ¿estamos de acuerdo? Y la pregunta justamente está orientada acá, ¿cuáles son los elementos y cuál no es? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿movimiento corporal fetal es parte del perfil biofísico? Sí. Se visualiza ecográficamente cómo se mueve el feto, cómo hace flexión y extensión de los miembros, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Movimientos respiratorios fetales se refiere al movimiento del diafragma, al movimiento abdominal que hace. No se refiere a que respira como nosotros, que intercambiamos oxígeno. El feto no respira por vía pulmonar. ¿Cuándo hace su primera aparición el pulmón en escena? Cuando hace su primer llanto, acuérdense. Ahí recién hace su primera aparición el pulmón en escena. ¿Me dejo entender? Se refiere a los movimientos respiratorios. Perfecto, van bien. ¿Tono fetal es elemento del perfil biofísico? Sí, señores, es elemento del perfil biofísico. Muy bien. Cantidad de líquido amniótico y el índice también es elemento. Entonces, 1, 2, 3, 4 son 4 elementos del perfil biofísico a nivel de tipo ecográfico. Falta uno, que es la reactividad cardíaca, dice ese paso, que es complemento del NST. Muy bien. ¿La taquicardia fetal es elemento del perfil biofísico? No. No confundan taquicardia con reactividad, son cosas distintas. ¿Ya? Muy bien. Que vuelvo a decir, que le vuelvo a repetir que es reactividad. El aumento de la frecuencia cardíaca fetal que coincide con el movimiento fetal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto debe ser? 15 latidos durante 15 segunditos. ¿Estamos de acuerdo? Y se ve a nivel cardiotocográfico. Acá la clave es la C. Supongamos que yo les pongo acá la reactividad cardíaca en la clave C. ¿Estamos de acuerdo? Les pongo. Y yo les pondría, es un elemento no ecográfico del perfil biofísico. Esa es la respuesta, la reactividad cardíaca. Acuérdense, los ecográficos son movimientos corporales, movimientos respiratorios fetales, tono fetal e índice de líquido amniótico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 17. Este es un dato reciente. Por lo tanto, que aparecen en los libros que preparan. Para España, ¿cómo se llama el examen? El MIR, ¿no? Acuérdense, el MIR. Para los Estados Unidos existe el NMS, ¿entiendes? Para España existe el CTO, ¿estamos de acuerdo? El CTO, el libro. Para Estados Unidos existe. El examen se llama USLEM. Pero el libro que los prepara se llama NMS. ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo he sacado del NMS, justamente. Muy bien. Entonces es algo actualizado. Su consumo aumentado está asociado al riesgo de aborto espontáneo. ¿A qué me refiero? Aquella paciente que antes de salir gestando consume alguno de estos elementos en forma continua durante mucho tiempo, el momento que salga gestando tiene riesgo de presentar aborto espontáneo. ¿Cuál es la respuesta? Sí, cafeína. Perfecto. 400 miligramos de cafeína diaria, que equivale a 4 o 5 tazas diarias más o menos, aprox, ¿no? Es algo que lo hagan bien cargado, así un express, pero así recontra, ya con un par de tazas nada más, ¿no? Se recomienda bajar su consumo a menos de 250 miligramos, ¿ya? 18. Con respecto al manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, es falso. Vamos por partes. El trabajo de parto tiene 3 periodos. Primer periodo se llama dilatación, ¿ya? Ahora, la dilatación tiene la fase activa, la fase latente y la fase activa. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Segundo periodo, ¿cómo se llama? Expulsivo, muy bien. Y tercer periodo, alumbramiento. Entonces, cuando hablo del manejo activo, ¿a qué me refiero? Alumbramiento de tipo dirigido. ¿Estamos de acuerdo? Lo que ustedes han llamado, lo que nosotros conocemos como alumbramiento dirigido. ¿Cuál es lo falso? El alumbramiento dirigido utilizas un fármaco para inducir, acortar el tiempo de justamente la salida de la placenta. Muy bien. 2. ¿Cuál es el fármaco de elección? Oxitocina. ¿Cuánto? 10 unidades intramuscular. ¿No? Se recomienda que se haga cuando sale el bebito y tú hayas comprobado de que no haya un segundo bebé por si acaso en el útero. No sé si me dejo entender. Entonces tienes hasta 2 minutos de salida del bebé para hacer el alumbramiento dirigido. Antiguamente decían, no, cuando salga el hombro derecho ahí le voy poniendo. Pero si es un gemelar y tú no sabías, no sé si me dejo entender. Imagina que fuera un gemelar y tú le pusiste, se quedó atrapado el bebito, no lo sacas con nada. No sé si me dejo entender. Bueno, con cesárea. Muy bien. Entonces sí es cierto. ¿Se tiene que hacer maniobras de tracción contra tracción? Sí. O sea, colocas la oxitocina intramuscular y esperas 1 o 2 minutos y empiezas a jalar el cordón umbilical. Con un lado, eso se llama tracción. Y con tu otra mano, la forma contralateral, comprimes la parte suprapúbica hacia el útero para evitar que se te invierta. ¿Entiendes? Porque el problema es si no lo haces adecuadamente, ese es el gran inconveniente. El gran inconveniente es que se te puede invertir el útero. Entonces, sí se realiza maniobra de contracción y tracción. Perfecto. ¿Por qué se ha utilizado mucho eso? Porque se ha demostrado que disminuye la cantidad de hemorragia posparto. ¿Estamos de acuerdo? Es útil. Disminuye la hemorragia posparto, sí es útil.
Si no hay ergometrina, está en un sitio y puedo utilizar alternativamente, claro, puedo utilizar si no hay oxitocina, puedo usar la ergometrina, sí. Y en algunos sitios inclusive recomiendan la oxitocina, el misoprostol, ¿no? Es menos efectivo, pero ya como forma alternativa. Lo que no se recomienda es que esperes a que aparezcan los signos de alumbramiento. Esos son el alumbramiento espontáneo, los signos de desprendimiento de placenta. No sé si me dejo entender. Ese es para el alumbramiento espontáneo, ¿me comprendo? Entonces, coloco mi oxitocina y empiezo a jalar mi cordoncito suavemente, no así tampoco, no bruscamente. ¿Estamos de acuerdo? Si el cordón cede, vamos viendo que va jalando tranquilo y voy haciendo mi maniobra de contractación y no hay ningún problema, perfecto, continúo. Si puedo veo que hay resistencia, espero, evalúo un par de minutos más y vuelvo a hacer mi maniobra de tracción-contractación. ¿Estamos de acuerdo? La clave es la A.